Hola a todos, mi nombre es Margarita Valdivieso y hoy vamos a hablar sobre los controles preventivos de sanidad o saneamiento. Vamos a ver primero cuáles son los peligros que podemos restringir mediante estos controles. Son básicamente tres. Primero, los patógenos ambientales en productos listos para el consumo. Por ejemplo, si tenemos el queso fresco que ya ha pasado por todo el proceso y ahora toca empacarlo. Entonces, este queso ya se supone que está listo para el consumo, ya ha pasado por un proceso en el cual se mataron a los patógenos o se controló y se sigue controlando el crecimiento microbiano, pero justo antes de empacarlo va a estar expuesto nuevamente a el aire que puede contener patógenos del ambiente, la superficie que también puede contenerlos o incluso nosotros manipulando podemos ser transportadores de patógenos y no olvidemos que incluso los materiales de envasado pueden estar contaminados. Entonces, hay que tener los controles preventivos para evitar que se contaminen o recontaminen como por ejemplo con salmonela o Listeria monocytogenes, ya que estos productos se asume que ya están listos para consumirse y no van a pasar nuevamente por otro proceso que mate a estos patógenos. Los siguientes son los patógenos transferidos a través de contaminación cruzada. Por ejemplo, los empleados que manipulen productos crudos y productos procesados. Sabemos que los productos crudos aún no han pasado por este procesamiento de matar a las bacterias o de controlar su crecimiento, mientras que los alimentos procesados asumimos que ya pasaron por esto y ya están seguros para el consumo. Si un empleado pasa de un área de producto crudo a un producto procesado, puede ser transportador de estos patógenos que aún no se han matado en los productos crudos. Finalmente, el contacto cruzado de alérgenos alimentarios, ¿qué quiere decir? Transportar un alérgeno de un alimento que lo contiene, que sabemos que lo contiene, que es parte de y que está apropiadamente etiquetado, a un alimento que no lo contiene. Y esto puede desencadenar reacciones alérgicas que pueden llegar incluso a ser muy graves en las personas sensibles a estos alérgenos. Hay ciertas buenas prácticas de manufactura que son específicas para contrarrestar la contaminación cruzada y contacto cruzado. Estas son las prácticas de higiene de los empleados, nosotros, nuestras propias prácticas de higiene en casa y, bueno, incluso en la planta, ¿no? Desde el lavado de manos, todas las prácticas de higiene que aplican a nosotros son muy importantes porque también van a tener un efecto en lo que estamos procesando. Asimismo, en el momento de la manipulación de alimentos, por ejemplo, el uso de guantes, sabemos que no reemplaza el lavado de manos, ya que puede haber fugas. Incluso los mismos guantes deben estar limpios, desinfectados y se deben descartar después de la manipulación, después del proceso de alimento. El diseño y disposición de la planta también es muy importante para evitar que haya un flujo entre zona de productos crudos a productos procesados, por ejemplo, el almacenamiento y manipulación del material de envasado. No solamente el producto que está siendo procesado, sino también los materiales de envasado y los ingredientes, ¿no? Cómo se transportan, por qué zonas pasan estos materiales de envasado e ingredientes. La limpieza y desinfección en general también es básica. Por eso hay que llevarla a cabo y cumplir todos los parámetros y concentraciones de los desinfectantes que estamos aplicando. Y finalmente la separación física entre productos crudos y listos para el consumo y también productos alérgenos con alérgenos alimentarios únicos. Este es un ejemplo de una hoja de trabajo eh, para identificar un análisis de peligros. Aquí podemos ver que en la etapa de ensamblaje y envoltura, que es justamente la que estábamos hablando, se identificaron dos peligros potenciales, que es la introducción de patógenos ambientales y el contacto cruzado de otros productos, ¿no? De alérgenos con otros productos manipulados en este paso. Entonces, en ambos casos, esto es un peligro potencial que necesita un un control preventivo, ¿no? En el caso de la introducción de patógenos ambientales, puede ocurrir una recontaminación y en el caso del contacto cruzado de alérgenos, también es si se trabaja con panecillos, como es el caso de este producto, estos contienen el alérgeno trigo, que pueden contaminar otros productos
que también se manipulen en este paso. Entonces hay que aplicar controles sanitarios, en el caso de los patógenos ambientales, y para el contacto cruzado de alérgenos, controles sanitarios y de alérgenos. Los controles preventivos de sanidad, que son? Son procedimientos, prácticas y procesos para la limpieza de superficies de contacto con alimentos y para prevenir el contacto cruzado y contaminación cruzada de alérgenos que acabamos de mencionar. Esto quiere decir, esta contaminación o contacto cruzado entre objetos insalubres u objetos que estén contaminados y personal a los alimentos, el material de envasado y otras superficies de contacto con alimentos. De igual forma, esto puede suceder, como mencionamos, entre productos crudos a productos procesados. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para el saneamiento? Si tenemos, por ejemplo, las opciones de limpieza en húmedo versus limpieza en seco, la decisión depende mucho del producto y del área de trabajo. Si es un producto seco y un área que se debe mantener seca, entonces lo normal es que optemos por la limpieza en seco. Si es que aplicáramos limpieza en húmedo, el área no solo se tiene que limpiar y desinfectar, sino también que se tiene que secar minuciosamente, ya que la humedad que puede quedar en esas pequeñas grietas o hendiduras de la superficie también puede provocar el crecimiento de patógenos que luego se transmiten a los alimentos que se van a trabajar sobre estas superficies. Las prácticas del personal nuevamente muy importantes y aquí vamos a introducir un nuevo concepto que es la zonificación higiénica. La zonificación higiénica es identificar en las diferentes zonas que tenemos en nuestra planta y las diferencias de requerimientos de higiene que tienen, ¿no? Por ejemplo, la oficina no va a tener el mismo requerimiento de higiene que la zona donde estamos procesando nuestro producto ya listo para el consumo. Entonces, definimos o diferenciamos 5 áreas diferentes, ¿no? Primero, las áreas de no elaboración, que son el taller de mantenimiento, oficinas, las áreas donde tomamos nuestra pausa, la disposición de residuos también se realiza, obviamente, en un área donde no se elaboran alimentos. Las áreas de transición, que son las áreas que pueden estar entre las áreas de no elaboración y las áreas donde ya se tienen que aplicar las buenas prácticas de manufactura. Estas son las salas de ingreso, vestuarios que dan paso a las zonas de procesamiento, por ejemplo, y otros. En estas áreas de transición, entre el área de transición y el área de buenas prácticas de manufactura, ya debe comenzar a haber ciertos controles o estaciones de lavado de manos, de desinfección de zapatos, por ejemplo, donde podamos encontrar nuestras mascarillas, nuestras redes para el pelo, los mandiles, etcétera, nuestra indumentaria necesaria para el siguiente área. Luego tenemos las áreas de buenas prácticas de manufactura básicas. Aquí no necesariamente se procesa el alimento, pero también hay que tener ciertos cuidados porque es la recepción de materia prima y el almacenamiento. Queremos evitar nuevamente contaminación en nuestra materia prima o contaminación cruzada en términos de alérgenos. Ahora, si entramos a las áreas mucho más estrictas, que son las áreas de acceso controlado, que es justamente esta área de control de patógenos primarios, donde están nuestros productos ya cocidos, pasteurizados o listos para el consumo y que se exponen nuevamente al ambiente. Esta área debe tener un acceso controlado, ya que solamente el personal está destinado a este área y capacitado con todas las medidas que se deben tener, debe ingresar a este lugar de trabajo y con mucho mayor razón cuando se trata de áreas donde se procesan productos para poblaciones sensibles, que son áreas sensibles o de alto nivel de higiene. Deben tener un acceso restringido. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos para la zonificación higiénica? Primero, la infraestructura. ¿Con qué edificación contamos para implementar nuestra zonificación higiénica? Dos, el personal, materiales y otros flujos de tráfico. Idealmente se debe tener un personal destinado para ciertas zonas. Los materiales también, idealmente deben ser destinados solamente para cada zona de trabajo. Se puede aplicar, por ejemplo, la codificación de colores, que es muy común, y cada color se aplica solo a una zona específica. Y otros son los flujos de tráfico. Por ejemplo, se puede implementar un flujo de tráfico lineal de una sola dirección, de modo que no haya peligro de recirculación en diferentes direcciones que pueda
fomentar este transporte de patógenos entre un área y otra. El aire también es muy importante, no solo el aire del ambiente, sino sobre todo el aire comprimido, una vez que sabemos que lo vamos a utilizar para un contacto directo con el producto. Y también las áreas de contacto cruzado para en el caso de los alérgenos. La zonificación higiénica se diseñó inicialmente para evitar la contaminación de materias primas crudas a materias primas ya procesadas, o perdón, a productos ya procesados, pero también es muy útil para hacer un manejo de los alérgenos y evitar el contacto cruzado. Este es un ejemplo de mapa de zonificación higiénica. Aquí podemos ver cómo las áreas azules, que son las áreas de no elaboración, están en los extremos, están separadas sobre todo del área de acceso controlado, que es el área de ensamblaje y envoltura, que está muy bien definida para tener en cuenta que aquí solo que queremos tener los controles, que solo debe ingresar el personal destinado a este área y que está muy rodeado por las áreas de transición o de buenas prácticas de manufactura básica. Los controles preventivos son un requerimiento de la regulación bueno, los controles preventivos de saneamiento son un requerimiento de la regulación de controles preventivos para alimentos de consumo humano. Por eso deben estar muy bien documentados. ¿Qué debemos documentar? Todos los procesos que estén relacionados con la limpieza de superficie, de contacto con alimentos y de prevención de contacto cruzado y contaminación cruzada de alérgenos, que puede ser por los objetos que no estén limpios, ¿no? Que sean insalubres, personal, material envasado, superficies de contacto y que se puede dar de producto crudo a producto procesado. Ahora, los procedimientos de limpieza y desinfección deben estar debidamente registrados. Debemos tener un formato que contenga toda la información sobre este procedimiento. Que debemos identificar el propósito, por qué es importante realizar este proceso de limpieza, la frecuencia, cada cuánto, el personal asignado, quién lo debe hacer y en qué turno, si es el caso, procedimiento que incluya los materiales, los químicos y en qué concentración se deben aplicar, y si es posible, fotos, sobre todo si es que se trata de un procedimiento de ensamblaje o desensamblaje de algún equipo. Esto también debe estar con proceso de monitorización establecido, con las correcciones y verificaciones adecuadas que les vamos a ver en un segundo. Y debemos de especificar qué tipo de registro se aplica para este procedimiento. Este es un ejemplo. Aquí vemos, este es el proceso de saneamiento de la mesa de ensamblaje y envoltura, que es nuevamente una de las superficies más importantes cuando un producto listo para el consumo se expone a los patógenos ambientales. Aquí se indica el propósito, frecuencia, quién lo realiza, procedimientos, el monitoreo, las correcciones, qué tipo de registro es y la verificación. ¿Qué es la monitorización del saneamiento? El monitoreo es una secuencia de observaciones o mediciones que están planificadas con el objetivo de comprobar si es que nuestras medidas de control están funcionando según nuestro plan, según el objetivo para el que las diseñamos. ¿Qué debemos monitorear? Los elementos críticos del proceso de saneamiento, que son los que hemos mencionado para la documentación, y también debemos tener en cuenta implementar el monitoreo para otros controles, como por ejemplo la zonificación higiénica, para saber si mi plan de zonificación higiénica realmente está cumpliendo los objetivos para los cuales se implementó. Este es un ejemplo de formato de monitoreo donde, entre otros detalles, se indica por ejemplo, el tipo de desinfectante y la concentración. Aquí se tiene que indicar esto como un dato muy importante que va a ser revisado y verificado por un supervisor. Se tiene que calificar como satisfactorio o no satisfactorio y quién lo ha verificado, ¿no? Firma de verificación y fecha. Si es que no es satisfactorio, ¿qué acciones tenemos que aplicar para corregir las deficiencias en el saneamiento? Esto depende mucho de la situación. Sí, tenemos una superficie que normalmente
tiene una limpieza satisfactoria, pero en esta ocasión estamos viendo que hay un residuo de algo, unas pequeñas gotas de algo que no podemos identificar, entonces se tiene que limpiar y desinfectar nuevamente. Pero si vemos que esta mesa ya que debe ser limpiada regularmente por la misma persona, tal vez últimamente o varias veces en varias ocasiones ya se ha visto que no ha sido limpiada adecuadamente, entonces deberíamos considerar una nueva capacitación. Tal vez hayan ciertas cosas que hayan cambiado desde la última capacitación, han surgido nuevas preguntas, tal vez no fue muy clara la capacitación o la persona no entendió ciertas cosas, entonces en ese caso se recomienda capacitar nuevamente al operario. Aquí vemos que en el ejemplo de saneamiento de la mesa de ensamblaje y envoltura se especifica muy claro qué correcciones se deben llevar a cabo si es que el monitoreo indica que la limpieza no ha sido satisfactoria. Para la verificación de sanidad, estas son actividades que demuestran que los procedimientos que estamos llevando a cabo respecto a saneamiento están funcionando según el plan. Estas deben también documentarse. Y los métodos para verificar pueden variar según el alimento, según el establecimiento, según qué tan importantes son dentro del sistema de inocuidad alimentaria. Ejemplos para esto es medir concentraciones químicas, ¿no? Por ejemplo, de los desinfectantes que estamos utilizando, hacer recuentos microbianos, ¿no? Para ver cuál es la concentración de las bacterias en ciertas áreas, monitorización ambiental para patógenos ambientales, que lo vamos a ver ahora en un segundo, y también revisar nuestros registros, que todo esté en orden, que efectivamente nuestros controles, los procedimientos de saneamiento están funcionando correctamente. El monitoreo ambiental que les mencioné hace un poquito consiste básicamente en identificar si es que donde trabajamos hay un patógeno que pueda representar un peligro y que este peligro que representa el patógeno necesita un control preventivo. Entonces, se debe de aplicar una corrección y un control preventivo antes de procesar el alimento de modo que nuestro producto no se vea afectado. Este debe adaptarse a cada establecimiento, claro que sí, porque cada planta tiene un pequeño ecosistema, un pequeño entorno, un pequeño ambiente donde diferentes condiciones pueden llevar al desarrollo de diferentes tipos de microorganismos. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Un agradecimiento también a las instituciones y personas que colaboraron en este video y nos vemos pronto. Gracias.